hoy vamos a repasar los contenidos que tienen que ver con el segundo módulo de la asignatura, que está vinculado con la clínica del aprendizaje escolar de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, y también vamos a desarrollar un caso clínico tratando de articular algunos de los contenidos teóricos y prácticos que estamos desarrollando en este último tiempo. La clínica del lenguaje convoca a 3 momentos importantes que tienen que ver con la evaluación, el diagnóstico y el abordaje terapéutico. Esto surge a partir del motivo de la consulta, es decir, de la inquietud, de la preocupación de una familia que viene a nuestro encuentro porque considera que es necesario una evaluación en relación a algo que le estuviese sucediendo a su hija o a su hijo. Entonces se desarrolla la entrevista para conocer acerca de la historia de ese sujeto. Una vez que eso sucede, debemos conocer a esa niña, niño o adolescente en particular. Vamos a considerar siempre dentro de esos ejes de evaluación al motivo de la consulta, procurando historizarlo y contextualizarlo, porque como siempre les decimos, los motivos de consulta pueden parecerse, pero digamos, van a ser diferentes en relación a la historia y al contexto de cada sujeto de la atención. Vamos a indagar acerca de la comunicación, es decir, los recursos que este sujeto utiliza para establecer lazo con otras personas y participar de los intercambios comunicativos. Vamos a analizar el lenguaje, contemplando los aportes de Luria, Jacobson, que nos permiten entender la complejidad que tiene este proceso, y puntualmente los aportes de Jacobson para analizar el discurso de esa niña, niño o adolescente, ¿sí? Tanto en la codificación lingüística, en sus distintos rangos, fonémico, morfémico, sintagmático, discursivo, es decir, cómo ese sujeto combina unidades menores, unidades mayores, para construir contextos lingüísticos. Pueden ser de mayor o menor complejidad y extensión. Y dentro de la decodificación lingüística vamos a interpretar su capacidad para comprender el discurso de otra persona y su capacidad para seleccionar correctamente las unidades del código al momento de expresar, construir un discurso, ¿sí? Vamos a analizar la lectura y la escritura, el juego, el dibujo, el pensamiento y los procesos psicológicos elementales que tienen que ver con la atención y la memoria. Una vez que se realiza la evaluación, que podemos obtener justamente ciertas conclusiones a partir del análisis que estamos realizando, es posible arribar a un diagnóstico y de esta manera proyectar un plan terapéutico que atienda a la singularidad de cada sujeto, entendiendo siempre las implicancias que el lenguaje tiene en la vida de las niñas, niños y adolescentes, y en particular, si pensamos en este módulo, tratando de pensar cómo el desarrollo del lenguaje interviene en el aprendizaje escolar y también en el proceso de construcción de la lengua escrita. Sabemos que el aprendizaje escolar es un proceso complejo y singular, que las niñas, niños y adolescentes ingresan a la escuela para apropiarse de herramientas simbólicas valiosas, como la lengua escrita, para aprender los conceptos científicos, para operar con los números y las matemáticas, para acceder a otro tipo de conocimientos que tienen que ver con el arte, la cultura, el deporte, y además es la institución social a la que ingresan después de haber sido parte de la institución primaria, que es la familia. Por lo tanto, allí también van a construir lazos con pares y docentes para ser parte de esta nueva comunidad, la comunidad educativa. Entonces, podemos pensar las implicancias que el lenguaje tiene en los distintos aprendizajes que propone la escuela. Por un lado, el lenguaje es la herramienta simbólica que nos permite comunicarnos a las personas. Es decir, las niñas y los niños y adolescentes
van a necesitar de su lenguaje para poder construir estos nuevos lazos sociales, para poder comunicarse con sus compañeras, compañeros y docentes. El lenguaje permite además la expresión y la comprensión, es decir, las niñas y niños van a apelar a la palabra para poder expresar sus sentires, sus ideas, los conocimientos de los cuales sean apropiados, deberán comprender el decir de compañeras, sobre todo de sus docentes, al momento de dar explicaciones, consignas y desarrollar contenidos curriculares. El lenguaje ordena la conducta, la memoria, la atención, y esto es fundamental en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que el lenguaje, al interiorizarse, nos permite construir un propio mundo interior, un espacio de reflexión que nos permite ordenarnos en distintos órdenes que tienen que ver, por un lado, con estos procesos psicológicos y mentales, pero que también intervienen en los procesos psicológicos superiores. El lenguaje es la base material del pensamiento. Este salto cualitativo que da de lo sensorial a lo racional, de absoluta relevancia para que las niñas y niños y adolescentes puedan apropiarse de los conceptos científicos y también para que puedan aprender a leer y escribir, porque leer y escribir implica construir sentido, ¿sí? En esas textualizaciones que se construyen o que se están leyendo. Y por lo tanto, eso implica una reflexión, ¿sí? Entonces vemos que el lenguaje tiene implicancias en los distintos aprendizajes que propone la institución escolar. Tomando en cuenta los aportes de algunos autores y autoras que nos permiten hacer la evaluación, el análisis, la argumentación de esas interpretaciones que hacemos, por supuesto tomamos en cuenta a Vygotsky, que nos recuerda que todos los aprendizajes se gestan en la comunicación verbal entre las personas, que el lenguaje es la herramienta simbólica de mediación que interviene en todos los procesos de aprendizaje, que la escritura no es una habilidad de transcripción, es decir, no se trata de transcribir la oralidad en las marcas gráficas que propone el sistema escrito, sino que se trata de un extenso proceso de apropiación cultural. Y, digamos, escribir es una actividad compleja, abstracta, reflexiva, ¿sí? Es una actividad lingüística y cognitiva, ¿sí? Los sujetos que leen y escriben deben hacer un trabajo en ese sentido y que implica un esfuerzo consciente y voluntario. Y por supuesto, desde la perspectiva vygotskiana, la escuela cumple un rol fundamental en ese sentido, porque lo que dice Vygotsky es que la lengua escrita es un proceso psicológico superior avanzado porque requiere de un aprendizaje formal, sistematizado, porque las niñas y los niños requieren de su participación en contextos de sociabilización específicos que tienen que ver con la escuela, ¿no? Además, como este proceso es cultural, este autor propone, junto con sus seguidores, es que para que las niñas, niños y adolescentes puedan apropiarse de la lengua escrita, deben participar de instancias de lectura y escritura, es decir, deben trabajar con los textos para que esto sea posible. Ferreiro nos ayuda a interpretar y a conocer ese proceso de construcción de la lengua escrita, que es un proceso en el cual las niñas, niños y adolescentes participan activamente. Por un lado, intentan comprender la naturaleza alfabética de nuestra lengua escrita, y por el otro, también tienen que conocer, apropiarse y aplicar las convenciones periféricas que impone la lengua como sistema, ¿sí? Entonces eso es lo que indagamos al momento de la evaluación para poder conocer si se trata de errores propios del proceso que tienen que ver justamente con las distintas etapas que se van sucediendo, que son etapas lógicas y no cronológicas, o si nos encontramos con indicadores clínicos, con manifestaciones sintomáticas, que ponen en evidencia que hay alguna problemática lingüística que está afectando
el aprendizaje de la lengua escrita, tanto al momento de construir un texto, es decir, en la escritura, o al momento de leer e interpretarlo en las prácticas de lectura. Sarapay nos brinda esta concepción multifactorial acerca de las dificultades del aprendizaje, contempla distintos factores, los factores orgánicos, específicos, psicógenos y ambientales, que pueden presentarse y obstaculizar el proceso de aprendizaje en la infancia y la adolescencia, remarca la importancia de la tríada pedagógica, que tiene que ver con la relación que se establece entre docentes, estudiantes y contenidos curriculares. Considera que en el aprendizaje coincide en un momento histórico, un organismo, un sujeto y una etapa genética de la inteligencia, porque valora aportes del constructivismo y también los aportes del psicoanálisis. Entonces considera que las niñas, niños y adolescentes son sujetos cognoscentes que construyen esos aprendizajes en el marco de la escuela, entendiendo que ese proceso educativo también se enmarca en un determinado momento histórico de una determinada cultura y comunidad. Por eso va transformándose a lo largo del tiempo. Bruno Bettelheim, que ustedes lo van a leer en el próximo módulo, hace un planteo muy interesante que nos permite reflexionar sobre el enfoque por destreza que proponen Borsone de Manrique Signorini y tratar de entender por qué se le formulan ciertas críticas a esa perspectiva. Bueno, Bruno Bettelheim dice lo siguiente: la mayoría de los niños aprende a leer antes o después más o menos bien, pero solo una minoría se deleita leyendo. ¿Por qué? Por desgracia, frecuentemente la lectura se presenta como la habilidad de descifrar, y descifrar es esencialmente una actividad sin sentido, un proceso de mero reconocimiento. Solo cuando empezamos a responder personalmente al contenido del texto y nos abrimos a su mensaje, vamos más allá de un simple descifrado y comenzamos a percibir significados. La palabra escrita no es algo tan, pero sí representa algo. La palabra no es importante porque sea un objeto. Se hace importante solo porque significa o imparte un significado. El niño tiene que aprender esto si se quiere que la lectura tenga sentido, ¿no? Digamos que en consonancia con la propuesta que formulan Vigo y sus seguidores y Ferreiro, se entiende que la lectura y la escritura tiene que ver con la construcción y la interpretación de textos y relatos. Sin embargo, desde la propuesta que formulan Borsone de Manrique y Signorini, la lengua escrita se convierte en la simple transcripción de la oralidad, es decir, la limitan a un código y reducen el aprendizaje, ¿sí?, el proceso por el que transitan los sujetos, a un adiestramiento mecanizado, porque se proponen una serie de ejercicios, de técnicas, métodos, para que las niñas, niños y adolescentes adquieran determinadas conciencias, la conciencia silábica, la conciencia fonológica y la conciencia lexical. Se insiste con esta concepción asociacionista y reduccionista, ¿no? Porque si se considera que va a alcanzar la conciencia fonológica, es decir, que las niñas y niños asocian los fonemas con los grafemas, es claramente reducir la complejidad de la lengua escrita y considerar que se trata simplemente de una transcripción. Desde este enfoque, además, al plantearse la relevancia que tienen los ejercicios, los estímulos que se brindan para generar determinadas habilidades y destrezas, fundamentalmente perceptivo-motoras, eso implica que el sujeto del aprendizaje es una tabula rasa que interviene allí de manera pasiva. No se valoran sus conocimientos y saberes previos, ni las conceptualizaciones que realiza, ni sus capacidades cognitivas, ¿no? Y, de alguna manera, la lectura queda reducida al descifrado de las marcas gráficas, y la escritura implica simplemente la reproducción o la copia de las gráficas. Por eso se realizan esta serie de... Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta?
Profe, yo tengo una duda en relación al trabajo, no sé si te puedo preguntar. Es en relación a la bibliografía, Sí, que vi los textos que están de Emilia Ferreiro y yo usé otro que había utilizado en Lingüística 2 el año pasado, que se llama Alfabetización, Teoría y Práctica, de Emilia Ferreiro. ¿Está bien o tengo que usar sí o sí quizás lo que ustedes pusieron? no tenés que usar obligatoriamente lo que pusimos. Justo en la consulta del lunes, otra compañera lo preguntó. Vuelvo a lo mismo. Ustedes pueden utilizar material bibliográfico que sea valioso para el trabajo que están haciendo, sobre todo si se trata de autoras y autores que utilizamos en la cátedra, siempre lo tienen que referenciar para que nosotras Claro, sepamos a qué publicación se están refiriendo. ¿Sí? buenísimo. Sí, sí. Gracias, profe. De nada. Bueno, les quiero compartir un caso clínico para tratar de articular algunas de estas cuestiones, hacer un cierre del módulo y bueno, ojalá que eso les sirva a ustedes también para el trabajo que presentar. Se trata de Magalí, que es una niña de 9 años que arriba a la consulta debido a la presencia de dificultades en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje escolar. En ese momento se encontraba realizando tratamiento psicológico y psicopedagógico. Son sus terapeutas las que proponen una evaluación fonoaudiológica para conocer si las dificultades que se observan en el aprendizaje escolar se deben a causas lingüísticas, subjetivas o cognitivas. En relación al proceso de evaluación, respecto de la comunicación, se observa que la niña se encuentra disponible para dialogar, que apela a diferentes recursos, verbales, no verbales y paraverbales, que muestra intencionalidad comunicativa, aunque se registran ciertos obstáculos en estos intercambios, por un lado, porque sus recursos son un poco acotados, teniendo en cuenta su edad, y también desorganizados. Entonces, a veces se generan inconvenientes para sostener eh, el diálogo con la niña o niña, con la niña, pero no porque ella tenga una dificultad en relación a la comunicación, sino que aparece en evidencia el lenguaje. Miren que les voy a mostrar acá algunas producciones. Además, esta niña a veces solía hacer cambios temáticos con frecuencia, digamos, entonces esas circunstancias complicaban un poco el intercambio dialógico. Aquí hay algunas de las palabras que la niña produce en relación al lenguaje repetido. Dice pelo por perro, farol por farol, dedos, pelota, copa, lobos por globos, losa por rosa, fruta por fruta, llave, luna, sable, crisantemo por crisantemo, prendedor por prendedor, floredo por florero, libro por libro, plato, coche y zapato. ¿Qué les parecen las producciones que realiza la niña? Bueno, me parece que en lo que es el nivel expresivo, en el nivel fonémico, por ejemplo, tanto el virante múltiple como simple, hay dificultades. Ay, perdón, me cuesta mucho escucharte. Perdóname. Sí, bueno, de última no hablo, no sé si se... No, sí, Ahora, sí, te quiero no, ahora escuchar. intento desconectar y de última Ahora sí, me ahora sí. escucha. Ah, bueno. No, que decía que, por ejemplo, lo que es en la codificación, en el nivel fonémico, se observan como dificultades tanto la virante múltiple como simple. Después en lo que es el nivel morfémico, también lo que es sílaba directa, por ejemplo, hay dificultades, pero más que nada lo que es sílaba mixta y compleja. Eh,
Y bueno, creo que, a ver, después ¿En creo qué que me casos parece hay que... dificultades en las sílabas complejas? ¿Cómo? Digamos, ¿qué ejemplos me podés dar de esas dificultades que observás en las sílabas complejas? Por ejemplo, cuando reemplaza lo que es el fruta por fluta, se observan como que no, o sea, respeta como la estructura de la sílaba compleja, pero sustituye lo que es las vibrantes, múltiple. Claro, pero entonces, ¿qué Pero nivel sería ese? en el nivel, o sea, siento que en el nivel morfémico respeta la estructura de las sílabas, puede ser, pero las dificultades están más que nada en el nivel fonémico, puede ser, no sé. Más o menos como miro a... eh, como, También veo. ¿Qué pasa se en puede, globos, por ejemplo? Eh, Marisol. claro, en Globo, por ejemplo, ahí no respeta la estructura. ¿Y en Está crisantemo? bien. Estaba bien lo que vos decías, porque a ver, en Sí, el caso de globos y crisantemo no puede respetar la estructura morfémica de la palabra, pero sí puede en fruta, en prendedor, en Florero. florero, en libro, en plato, en sable, ¿sí? En farol, digamos, porque una cosa es la sustitución de un fonema por otro ante la imposibilidad de producirlo o articularlo, y otra cosa tiene que ver con la combinación de esos fonemas para respetar la estructura que tiene esa palabra, ¿sí? Que es lo que dice Jacobson. Lógicamente, los contextos lingüísticos de mayor complejidad y extensión, como es el caso que estaba dando aquí la compañera, las palabras que tienen sílabas complejas porque son muy extensas, que sería por ejemplo el caso del crisantemo, que combina ambas características, generan más inconvenientes, se hacen más evidentes las dificultades en la combinatoria. ¿Se entiende? sí, 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 o sea, estaba viendo eso y sí. Está muy bien lo que vos dijiste. Lo que Hay quiero más decir es que por momentos a sí, veces no respeta la estructura y otras veces sí puedo hacerlo, aunque la sustituya, digamos, el fonema vibrante por la lateral. claro, puede ser como, sí, como decías, si entendí bien, por ahí la complejidad, o sea, está más en relación con la complejidad y la extensión de la palabra eh, en el nivel morfémico. Siempre va a estar en relación con eso. Siempre. Porque Porque en fruta, la medida que se extienden o complejizan claro, los contextos lingüísticos, van a aparecer mayores dificultades si es que existen. Incluso lo podemos pensar en niñas y niños pequeños que no tienen ninguna dificultad lingüística, sino en algo que sucede en el propio proceso. Puede decir palabras maravillosamente bien, pero si uno le dice una palabra compleja y extensa, quizás cometan un error, digamos, porque el esfuerzo que tienen que hacer en la combinatoria es mucho mayor. ¿Sí? Muy bien, gracias. Marisol. A ver si les puedo mostrar. Bueno, en este caso la niña me dibujó una ardilla, que es el personaje de un cuento compartido, que es la ardilla glotona, que la deben haber leído en alguno de los casos clínicos. Y acá vamos a ver una producción estética. Esta muchachita se interesaba mucho por los perfumes, los artículos de belleza, había confeccionado con su psicopedagoga un catálogo, se lo dicen un catálogo de ventas, entonces había traído ese material para que yo también lo pudiera observar y analizar. Y en esta producción se muestran palabras que a ella le interesaban escribir: perfume, alcohol, flores, zapato, pulsera, cartera y pintura. A ver, ¿qué les parece de esta escritura? Digamos, ¿qué está conceptualizando? ¿Qué está reflexionando esta niña respecto de esto de la naturaleza alfabética de nuestra lengua, de lo que representan las marcas gráficas, de cómo se puede escribir algo que sea legible para otras personas? ¿En qué hipótesis les parece que está? em, creo que por momentos, o sea, o sea, se podría encontrar a la silábico-alfabética, porque por momentos respeta lo que a cada grafema le corresponde un sonido,
pero por momentos no, le da como el valor de sílaba a un grafema. Siento como que está en esa transición por ahí de la silábico-alfabética y la alfabética. Muy bien, Marisol, así es. Te sigo contando sobre lo demás. Bueno, respecto del juego, la niña prefiere desarrollar y desplegar escenas simbólicas, le cuesta mucho sostener los juegos reglados porque, digamos, sigue posicionada en ese pensamiento egocéntrico que le cuesta ponerse en el lugar del otro o aceptar otros puntos de vista, aceptar los turnos, las reglas, los tiempos de espera, ¿sí? Respecto de la atención y la memoria, si bien la niña puede evocar recuerdos, vivencias, saberes, hay cierta desorganización en su discurso, y en relación a la atención, esto también se replica, ¿no? Le cuesta sostener y finalizar las actividades propuestas, así como realiza cambios temáticos en el diálogo, también va haciendo cambios con cierta permanencia en las tareas que se desarrollan en el consultorio. De alguna manera se evidencia cierta desorganización en su discurso y también en su comportamiento, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones diagnósticas y la devolución que se hizo para poder, bueno, responder a esta demanda que tenía que ver con clarificar los factores que estaban interviniendo en estas dificultades en el aprendizaje, factores, aquí no lo digo desde el concepto de Sara Paín, sino desde la propuesta que se hace su terapeuta. Bueno, ¿cuál es la problemática? ¿Es lingüística? ¿Es subjetiva? ¿Es cognitiva? ¿No? Esa era la pregunta. Entonces, bueno, dentro de esas conclusiones podemos decir que esta niña produce todos los sonidos de la lengua, excepto las vibrantes, que se registran algunas dificultades en la combinatoria fonemática, en algunos contextos de mayor complejidad y extensión, y que a veces se genera cierta ininteligibilidad en sus discursos, y eso obstaculiza los encuentros o los intercambios dialógicos. Porque una cosa es la repetición de esas listas de palabras que están como modelo, y otra es la construcción que ella hace de su propio discurso en el contexto del diálogo. Construye frases simples y complejas, que en algunas ocasiones no respetan la gramática de la lengua, puede crear relatos en los cuales se observa cierta desorganización discursiva, se evidencian dificultades en la decodificación lingüística debido a la desorganización de su lenguaje interior, tiende a realizar definiciones por uso sin lograr la abstracción y generalización necesarias para categorizar y clasificar. Su lenguaje aún se encuentra más vinculado a lo concreto, a lo sensorial. Esto trae aparejada la dificultad para operar con conceptos más complejos y abstractos. Entonces, tomando en cuenta sus intereses, digamos, de este tipo de objetos que ellas me interesan, yo doy aquí algunos ejemplos para que se entienda. Aún no logra agrupar los objetos por categorías, solo es capaz de atender a la función que cumplen. Entonces, por ejemplo, cuando se le pregunta a la niña qué son el champú, la crema, los perfumes, ella dice, son para el pelo, son para el cuerpo. No puede advertir que son productos de belleza o de higiene. Las zapatillas y los zapatos dice que son para los pies. No puede clasificarlos en calzado. Las remeras, calzas y vestidos son para el cuerpo. No puede introducirlos en la categoría de ropa, ¿no? Entonces, estas dificultades que la niña presenta en relación a su lenguaje impactan directamente el aprendizaje escolar, ¿sí? Y, por un lado, para la apropiación de los conceptos científicos que requieren, ¿sí?, esta evolución del lenguaje hacia el plano racional, y también en relación a la lengua escrita para poder reflexionar y avanzar en relación a la lectura y a la escritura. Pensando en la devolución que había que hacer a las terapeutas, digamos, algo que no dije, claramente había cuestiones subjetivas que estaban interfiriendo, ¿sí?, en su capacidad para poder aprender. Y claramente hay una problemática lingüística que también incide en el aprendizaje. Pero como no se puede escindir, digamos, las distintas dimensiones que intervienen en el aprendizaje, eso de algún modo también impacta en lo cognitivo, porque si una niña digamos, sigue en un pensamiento egocéntrico, le cuesta aceptar el punto de vista del otro, le cuesta respetar
los sistemas de reglas, de turnos de espera. Le cuesta sostener las actividades que hay que desarrollar. Claro, eso termina impactando en su capacidad para aprender en la escuela, ¿se entiende? Entonces, digamos, lo que se puede dar cuenta es que hay una problemática lingüística que interfiere, pero se entiende que hay factores subjetivos que también le están jugando una mala pasada y obstaculizando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto de las producciones lúdicas y gráficas, se denota cierto desfasaje en relación a la edad que tienen, a la etapa que debería estar transitando, y que tiene que ver más que nada con estas cuestiones subjetivas, ¿no? Donde sigue pudiendo desplegar escenas simbólicas, no porque no deba hacerlo más, sino porque aparecen las dificultades para el juego reglado, implica ese pasaje y ese crecimiento para aceptar y participar de otro tipo de juegos. Las dificultades atencionales tienen que ver con esta desorganización de su lenguaje. Bueno, después hago mención a que se encuentra en la hipótesis silábico-alfabética en relación al proceso de construcción de la lectura y la escritura, y que también se puede ver que en algunos momentos las dificultades que presenta la oralidad se replican en la escritura, ¿sí? Y bueno, se brindan ciertas sugerencias. Esta niña ya estaba en un proyecto de integración escolar, entonces se quiere que eso continúe, que se determinen los objetivos que se pretenden lograr en relación a los aprendizajes de Magalí, que se establezcan cuáles son los contenidos más accesibles y significativos para ella, que se simplifiquen las consignas y las tareas para lograr mayor autonomía por parte de Magalí, que se reduzca la extensión, complejidad y cantidad de actividades propuestas, y tomar en cuenta el material icónico y concreto para facilitar, ¿sí?, determinadas propuestas que se desarrollen en el contexto del aula, porque todavía ya presenta algunas dificultades para operar mentalmente con esos contenidos que se les proponen. Bueno, yo participé de esa instancia de evaluación, como si fuera una instancia de consulta, y ahora les voy a contar cómo finalizó esta historia, ¿no? Porque, bueno, hicimos la devolución a la familia, fuimos a la escuela a hacer también esta de devolución, estas sugerencias, y bueno, finalmente la familia de Magalí, en aquel entonces, realizó otras consultas en otros espacios, asistió a distintas charlas sobre dislexia, terminó encontrando un profesional que realizó ese diagnóstico, y además agregó que tenía un trastorno hiperkinético y disatencional. A partir de entonces se gestionó el certificado de discapacidad para poder cumplimentar con los sostenes pedagógicos y terapéuticos que solicitaba la escuela. Esto lo sé por mis compañeras, digamos, no porque yo continuase trabajando con Magalí. Y de algún modo me parecía interesante compartirlo, porque más allá de las buenas intenciones que tengamos, y por supuesto el compromiso ético que siempre debemos tener con las niñas y niños, y también con sus familias, digamos, el modo en que hagamos proceso de evaluación diagnóstica tiene que ver con una mirada respetuosa para devolverle a su familia. Bueno, a veces puede no resultar, puede fallar, digamos, ¿no? Hay que entender que hay cuestiones que nos exceden, es bueno siempre reconocer las propias limitaciones, y en este caso pone en evidencia cómo se siguen imponiendo con fuerza las certezas diagnósticas promocionadas por los manuales de los trastornos mentales, esta concepción biologicista de la salud, ¿no? Esta dificultad para respetar e interpretar las etapas y los tiempos que implica el aprendizaje. Si pensamos en lo que desarrollamos en la clase anterior en relación a la discapacidad, y vimos cómo esas conceptualizaciones fueron transformándose, y sin embargo vemos que algunas ideas siguen vigentes y persisten, sobre todo aquellas que tienen que ver con el modelo médico rehabilitador, donde cualquier dificultad siempre es inherente a ese sujeto, donde no se toma en cuenta los factores contextuales que intervienen,
y donde en muchos casos, bueno, se trata de adjudicar esa diferencia o dificultad el nombre de una patología, a veces de una enfermedad, y lo que se trata es de promover su curación o rehabilitación. Es decir, que algunas de esas ideas persisten, bueno, debemos hacer todo lo posible para que logremos algunas transformaciones, sobre todo aquello que tiene que ver con el paradigma tradicional de la salud, que es el que ha generado concepciones y prácticas de estas características, y luego es tomado por otros enfoques y replicado, donde el objeto de estudio siempre termina siendo la enfermedad, y los sujetos de la atención son individuos escindidos de su contexto, ¿no? Donde las problemáticas quedan reducidas a la esfera biológica de la salud, o de lo contrario, queda digamos, en la disputa entre aquello que puede ser del orden de lo biológico o lo psíquico, y no se tienen en cuenta otros aspectos como lo racional y lo social. Entonces, bueno, quería compartirles un poco esta historia para terminar de relacionar los contenidos teóricos y prácticos en relación al módulo 2. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Las escuchamos.